Muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a esta transmisión de Gnosis YouTube, Gnosis Facebook Live, que se realiza especialmente para todos ustedes los días viernes, donde se tratan temas de mucha actualidad, de mucho interés para las personas que tienen esa inquietud acerca de los diferentes aspectos que nos presenta la vida. La gnosis es una filosofía perenne, universal, es decir, la gnosis es esa institución contenedora del conocimiento humano que con el paso del tiempo se ha perdido, pero que gracias a los maestros fundadores de la gnosis, esa información se ha recuperado. Entonces, esta es una institución que ha sido fundada en el año de 1950 por el venerable maestro Samael Aun Weor, y en ella ha quedado depositado una información que diferentes grupos esotéricos han venido manejando en diferentes épocas, y que el día de hoy, de todo ese contenido de información, pues vamos a tratar un tema muy especial para ustedes. Así que les damos la cordial bienvenida. Aquí en este tema pues va a quedar muchas inquietudes, muchos aspectos para que nosotros sigamos profundizando. La gnosis da las herramientas necesarias para que nosotros podamos por nosotros mismos comprobar la información que aquí nos dan. No esperamos en la gnosis simplemente creer, sino que esperamos es comprobar. Y la comprobación va de acuerdo al nivel o a la exigencia que cada persona se haga de sí misma. Entonces, entrando en este tema de hoy se titula La altura de los primeros gigantes. Es un tema de antropología gnóstica. Siempre ha existido en la humanidad de que hay un conocimiento acerca de los gigantes de la antigüedad, y entonces hoy vamos a aclarar un poco más acerca de eso para que nosotros tengamos un conocimiento más objetivo. La antropología gnóstica pues es una antropología psicoanalítica. Nosotros pues nos diferenciamos en gnosis de la antropología oficial que se enseña en las universidades por los métodos de investigación. En una universidad, el método de investigación que se usa normalmente es un método que usa los sentidos físicos. Por el contrario, la gnosis, obviamente teniendo en cuenta también los sentidos físicos, que son el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído, también tiene en cuenta la parte psicoanalítica. La antropología gnóstica es una antropología psicoanalítica, es decir, que tiene en cuenta de que las personas también tenemos otras capacidades de percepción, y esas capacidades de percepción son, por ejemplo, la intuición, la clarividencia. Hay personas que han desarrollado la intuición, es decir, la capacidad de prever las cosas. Entonces, es un ejemplo de lo que es el maestro Samael Aun Weor, y con ello es que se ha podido investigar toda la información que en la antigüedad ha quedado registrada para recuperarla el día de hoy, ya que ha sido perdida. Y con esa información es que nosotros podemos tener seguridad de que existe un pasado que puede ser comprobado. Y para esa comprobación existe pues la intuición, la clarividencia, por ejemplo, como método de investigación. Obviamente, esta es una información dejada por los grandes maestros guías de la humanidad. Entonces, entrando un poco más en el tema, vemos la definición de gigante, ¿no? Porque vamos a ver la altura de los gigantes que habitaron la antigüedad en la tierra.
que habitaron en la antigüedad en la Tierra. La definición que se da es que tiene un tamaño muy superior a otros de su misma clase o especie. Esa es la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se usa como un adjetivo. Entonces, normalmente en la sociedad actual conocemos, por ejemplo, la acromegalia, que es el crecimiento exagerado de algunas de las extremidades del cuerpo y del rostro. Eso es algo que se conoce pues como una enfermedad y tiene que ver con problemas hormonales en la persona, con las hormonas del crecimiento. Cuando la persona tiene problemas en su glándula hipófisis, se ha visto en la historia personas que han crecido mucho en estatura y esas personas incluso han sido presentadas en circos, en desfiles, porque alcanzan estaturas superiores a lo normal. Pues normalmente una persona pues más o menos puede medir 1,70 m, 1,80 m, ¿cierto? Depende de la zona geográfica del planeta. Pero en algunos casos, por esa deficiencia en el funcionamiento normal de la hipófisis, la glándula hipófisis, entonces ha habido problemas con la hormona del crecimiento y hay personas que han tenido un crecimiento todavía mucho mayor. Igualmente se ha presentado el sentido opuesto, personas que crecen muy poco y también reciben el nombre de enanos, pero son bajitos con respecto a lo que el común de la sociedad pues conoce. Pero viendo la historia de la humanidad, pues todos estos casos están indicando que dentro de nuestra genética existe la posibilidad de ser gigante o de ser pequeñito. ¿Y de dónde saca el cuerpo esa información? Pues porque es real. Ser pequeñito como un enano o ser gigante es parte de nuestra genética, él está grabado. O sea que sí es posible, o sea que los gigantes sí existen. Entonces veamos un poco más acerca de esas épocas. Existen algunas referencias que se presentan, por ejemplo, en el cine, ¿sí? Ahí vemos un dibujo de Jason y los argonautas. Ellos van en busca del vellocino de oro. Ahí hay un gigante ayudándoles a separar la montaña para que pase el barco. Siempre en la literatura, en las películas, se presenta en algunos casos la representación de los gigantes. Hay una película que se llama El gigante sin corazón, o mejor, es un cuento del cuentacuentos. Se llama El gigante sin corazón. También tenemos otro video, una película en este caso, porque El gigante sin corazón es de una serie de videos del cuentacuentos. Tenemos La Tierra de Gigantes. La Tierra de Gigantes es una serie de televisión también, de 1960. Allí, pues, en esa historia, pues, unas personas hacen un viaje, pero cuando llegan de ese viaje, se encuentran de que las personas con donde ellos llegaron son gigantes. Ya existe, pues, una película que trata ese tema también. Otra película, El gigante egoísta. También tenemos una película de Netflix que se llama El gigante ahogado. Allí presenta a un hombre que, así como una ballena, ¿no? La ballena muere varada en la playa. Pues resulta que este es un gigante que extrañamente llega a la playa de un pueblo. Y allí se desarrolla toda una serie de hechos con ese gigante. Y entonces allí el pueblo al principio genera una curiosidad, pero luego ya esa curiosidad pasa y pasa el miedo.
Jason y los Argonautas, que es la imagen que está ahí de fondo. El buen amigo gigante de Disney, que fue la imagen que vieron anteriormente. ¿Sí? Esta imagen, perdón, la imagen que vieron anteriormente en las diapositivas. Los viajes de Gulliver, esa es otra historia asombrosa, donde después de que hay un problema en el mar, hay una persona que llega a tierra firme, porque el barco por la tormenta se destrozó, y él llega a tierra firme, pero allí encuentra puras personas pequeñitas, a una sociedad de personas pequeñitas. Y entonces él, que en su sociedad de donde él venía, él era una persona de tamaño común, corriente, pues resulta que allí era un gigante comparado a los habitantes que allí hay. Entonces allí podemos, para nuestra recreación, ver acerca de esas historias sorprendentes. Hay mucho más películas donde se puede ver esto de los gigantes como una forma de recrearnos. Pero obviamente mucho de aquello, alguna parte es algo objetivo, pero también hay mucho en estas películas de parte subjetiva. Es decir, que muchos de estos libretos son fantasía del autor y acompañado de algunas realidades. En este caso, en esta conferencia de Gnosis, lo que buscamos es representar algo que sea un conocimiento objetivo. Pero como les digo, estas referencias nos sirven más como una recreación, como para tener una idea. En los libros religiosos se habla también de los gigantes. Tenemos a Atlas, un gigante que está sosteniendo el mundo, el planeta Tierra. Esa es su misión. Esos son los titanes de la mitología griega. Los griegos en su historia, ellos tienen mucho en su literatura religiosa. En la Biblia hebraica también se habla acerca de los gigantes. Uno tal vez lo pasa desapercibido cuando lee la Biblia, pero en la Biblia se habla de los gigantes. Ahora más adelante vamos a leer algunos versículos de la Biblia y lo contrastaremos con la documentación que el maestro Samael deja para ilustrarnos. Hay unos evangelios apócrifos, es decir, evangelios que no fueron considerados en la época aproximadamente de 300 años después de Cristo, cuando la Iglesia Católica formó su Biblia. Ellos descartaron muchos evangelios. Muchos de esos evangelios son gnósticos. Esos fueron encontrados posteriormente y hechos a la luz pública en los años 40, 1940. En esos años se descubrieron, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Allí se encontró que existían otros evangelios, como el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, los libros de Enoc. Son documentos que no fueron considerados por la iglesia oficial de esa época, la iglesia católica, y solamente conformaron la Biblia por 4 evangelios principales. Pues la historia ha venido a mostrar que sí hay más evangelios, y esto no ha sido, digamos, ¿cómo se dice?, echado abajo por la Iglesia Católica, porque estos libros se ha comprobado de que son reales. O sea, son documentos que no solamente se encontraron en el Mar Muerto, sino que se encontraron en otras culturas. Culturas, por ejemplo, africanas, que tienen algunos de estos libros, o segmentos o partes de esos libros que se han encontrado en otras partes y que coinciden en la lectura, o sea, igual, dice igual. Entonces, no es casualidad. Así que esos son los evangelios del Mar Muerto. Allí está el libro de Enoc, quien habla de los gigantes, igual que la Biblia hebraica.
Bueno, entonces en la Biblia nuestra hebraica, ¿cierto? Que precisamente como hablamos es una herencia de la Iglesia Católica. Por eso, como la mayoría de las personas tiene este libro, por eso hacemos énfasis en la Biblia hebraica, la cual es un libro muy sagrado. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, eso está en Génesis 6.4. Como decimos, usamos referencias de libros que sean de uso masivo, como la Biblia hebraica, para que todos tengamos acceso a comprobar verdaderamente por nosotros mismos. Recuerden que la Biblia, entre más antigua, más original es a la información, más fidedigna. La Biblia que se recomienda hoy en día es una Reina Valera del año 1960 o anterior. No se recomienda una Biblia posterior a 1960 porque, bueno, han sido muy modificadas y los religiosos han sido muy astutos y han cambiado las palabras de la Biblia de acuerdo a la necesidad de su credo, para manejar pues su iglesia de acuerdo a lo que ellos consideran. Pero la Biblia debe ser una sola, no importa en qué institución religiosa estemos, porque el Cristo es uno solo. Los apóstoles son 12 y la información no puede cambiar con el tiempo, porque entonces algo se está manejando con intereses personales. Recordemos que las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. El problema son los religiosos que hacen de la religión un negocio. Ese es el problema. Entonces, como texto de confianza, usaremos una Reina Valera de 1960 y en Génesis capítulo 6, versículo 4, pues ahí estamos viendo qué nos dice. Ahí se nombra de que había unos gigantes en la tierra en aquellos días. Y pues bueno, ustedes pueden seguir leyendo los versículos que están ahí en ese capítulo y van a encontrar más información. Si vamos también al libro de Números, capítulo 13, versículo 33, encontramos lo siguiente. La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos. Eso nos dice en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 33. Allí se hace otra descripción acerca de que existen los gigantes en esa época. La Biblia para el común de la sociedad pues varían las fechas de cuándo se hizo la Biblia, de qué habla la Biblia, pero gnósticamente se manejan datos más objetivos acerca de ella. Una de las cosas que debemos aclarar es que la Biblia en su mayor contenido, más de un 90%, es información que no es del mundo físico, sino de la parte espiritual, porque recordemos que la Biblia está escrita en parábolas, no se puede entender directamente como quien está leyendo un libro, un periódico, perdón, un periódico, sino como un libro que está expresando en sus palabras un conocimiento que está dedicado a la persona. Y no es un conocimiento que ocurrió hace años, miles de años, no, es un conocimiento que tiene vida y que está ocurriendo actualmente y nos ocurre a cada uno de nosotros. Eso es algo que tenemos que entender de la Biblia. Por eso es un libro muy sagrado y es un mapa que todos tenemos y que debemos interpretar para volver a Dios.
Pero allí entonces en Números 13, 33 nos hace referencia a los gigantes. Eso con respecto a la literatura religiosa de nuestro mundo, de la parte occidental del planeta, ¿no? Porque existen también libros religiosos de la parte occidental, de la parte oriental del planeta, que también hablan, pero digamos, como no es de nuestro uso común de la sociedad, pues se habla de la Biblia. Aquí tenemos una evidencia de la existencia de los gigantes que ya el maestro Samael nos aclara. Él dice que en la isla de Pascua, allí quedaron algunas estatuas hechas por gigantes, precisamente del mismo tamaño de las estatuas que se encuentran allí. Para los científicos, ellos desconocen cómo es posible que se hayan realizado unas estatuas tan grandes y con qué objetivo, con qué razón. Pero los científicos, ellos se siguen preguntando, haciendo suposiciones y bueno, para el gnosticismo es claro que son muestras que dejan los antiguos para indicarle a la humanidad la historia en el pasado. ¿Y qué forma más adecuada que la piedra? Porque aguanta el paso de los siglos y mantiene el mensaje diferente a si se escribiera en papel o en piel de venado o en otro material. Una piedra se mantiene más permanente, más estable y entrega el mensaje a futuro. Son cápsulas del tiempo y hoy en día pues la humanidad está tratando de leer qué dice allí y el gnosticismo les puede ayudar. Esas estatuas son la imagen real, de tamaño real de los habitantes de la Lemuria. El maestro Samael nos explica, el maestro Samael, fundador de la Gnosis, si nosotros vamos a la isla de Pascua y observamos la posición de las estatuas, todas están mirando hacia el océano Pacífico. Ese es hacia donde están mirando todos, indicando, dice el maestro, que esa es la zona donde estaba el continente de la raza Lemur, porque no solamente ha existido la raza aria es esta raza que somos nosotros. Antes de nosotros estuvo los atlantes, y antes de los atlantes estuvieron los lemures. Eso lo vamos a ver ahora en una diapositiva para ilustrar. Entonces, los lemures que fueron antes de los atlantes, ellos dejaron esta evidencia de su existencia en la isla de Pascua como testimonio de que ellos existieron y eran seres gigantes. Eran como un árbol de alto, como un edificio de 4 pisos, más o menos es la estatura de un gigante de la época de la Lemuria. Y fíjense que de esa época es que heredamos precisamente en nuestros genes eso, ser altos. Sí existe esa posibilidad. También se han encontrado cabezas gigantes de 12 metros aproximadamente en Centroamérica. Allí en el Golfo de México se encuentra para el año 1862 cabezas gigantes. Y los científicos también se preguntan, pero ¿qué significa esto? Pues el maestro Samael, él nos explica que si miramos el rostro de esas cabezas olmecas, pues no son ninguna del grupo religioso, de los indígenas, no es el rostro típico de los indígenas de Centroamérica. O sea, no son olmecas tampoco. Dice el maestro, ese es el rostro de los antiguos africanos, que en la época de la Atlántida, ¿sí? Ya un poco más cerca de nuestra raza,
en la época de la Atlántida, ellos viajaban por tierra, porque había el continente Atlante, que recordemos, dice el maestro Samael, estaba en lo que actualmente se llama Océano Atlántico, y él unía los territorios de África con Centroamérica. Y por allí habían caravanas de personas que viajaban. Y estas personas, entonces, en este caso, los africanos fueron representados, algunos de los más sobresalientes fueron representados con estas cabezas. Se talló su rostro. ¿Y quiénes eran ellos como para tener merecimiento? ¿Quiénes eran esos africanos para tener merecimiento de ser tallados en piedra? Pues esos africanos eran grandes maestros guías de la humanidad, que tenían todo el derecho y el honor de ser representados. Así como el Cristo el día de hoy, Él es representado en una cruz, en los altares de nuestras casas, de nuestros centros espirituales. Asimismo, en esa época ellos tenían esa característica de sobresalir de los demás por ser guías de la humanidad. Esta es entonces otra evidencia de los gigantes que existieron en Atlántida. Quiere decir que en Atlántida, aunque es una época más reciente, ya existían, aún se mantenían los gigantes y vienen desde la época de la Lemuria. Pero en la época de los atlantes se mezclaban gigantes con las personas del tamaño que tenemos la humanidad el día de hoy, indicando que iba a quedar la estatura que conocemos hoy en día, porque iba a empezar la raza aria. La raza aria, pues ya no hay gigantes. La raza aria es la que estamos viviendo ahora. Sí, es el grupo de personas que habitamos el planeta actualmente. No es común ver gigantes, y si se encuentran, son estas estatuas, o si no, se han encontrado en algunas partes, se han encontrado restos, o sea, esqueletos de cuerpos que algún día estuvieron vivos y fueron gigantes, ¿cierto? Eso entonces son las evidencias que nos llegan hoy en día, pero hoy en día pues es difícil encontrar gigantes que se presenten a la luz pública. Pero gnósticamente se sabe que los gigantes siguen existiendo. Lo que pasa es que no les corresponde para esta época dejarse ver o expresarse. Viven en las dimensiones interiores de la naturaleza. Recordemos que no solamente existe la tercera dimensión, esta donde estamos nosotros, que es largo, ancho y alto, sino que también existe, por ejemplo, la cuarta dimensión, que es largo, ancho, alto y el tiempo. La cuarta dimensión es el tiempo, es el mundo vital. Allí podemos encontrar gigantes, pero la persona requiere una preparación para poder viajar a esos lugares mágicos. Una evidencia de que existe la cuarta dimensión es el triángulo de las Bermudas. Los Estados Unidos incluso ha perdido barcos, portaaviones en esos lugares, porque allí hay una puerta, una entrada a la cuarta dimensión. Y esos seres que han desaparecido, que son humanos, o sea, de nuestra estatura, y que iban viajando en esos barcos, portaaviones, en aviones también, de transporte de personal civil, no solamente militares, también se han perdido civiles. Todas esas personas de nuestra estatura pues han podido viajar allá a esa cuarta dimensión y no han vuelto. No se sabe nada de ellos. Para la ciencia es un misterio qué habrá pasado. Bueno, pues esa es la región de la cuarta dimensión donde sí podríamos encontrar gigantes también. Entonces, evidencias aquí en el mundo físico para nuestros sentidos físicos, pues ya los estamos viendo en la isla de Pascua, podemos ver en los libros religiosos, las cabezas olmecas, son algunas señas que nos dejan acerca de la existencia de esos seres. Documentos escritos bíblicos, pues tenemos los rollos del Mar Muerto, como el libro de Enoch,
y el libro de los gigantes de Enoch. O sea, hay dos libros en esos manuscritos. Ya ustedes, por su curiosidad, buscan. Recuerden, pues, de todas maneras, en muchas partes hay información falsa, pero con algo de intuición pueden guiarse para encontrar documentos que sean objetivos y que sean verdad. Porque la gente tiende mucho a falsificar precisamente porque su mente está descompuesta, descompone entonces la realidad externa debido a su descomposición interna. Y esa descomposición interna se refiere a que psicológicamente uno tiene unos agregados psicológicos o yoes que no le permiten ver las cosas de forma objetiva, sino subjetiva, como la persona lo quiere ver. Y eso salen videos publicados en internet, libros que no están mostrando para nada la realidad. Bueno, entonces, ¿cuándo y dónde? O sea, tiempo y lugar. ¿Sí? ¿Cómo es esto de los gigantes? Especifiquemos un poquito más para nuestra curiosidad, nuestro interés y motivarnos por ser más espirituales, porque la densidad material es la que nos impide conocer verdaderamente nuestro planeta. Bueno, el maestro Samael nos explica, y nos lo explica en diferentes libros religiosos de las diferentes culturas del mundo. En sus palabras ellos lo explican, que todo planeta tiene 7 razas. La Luna, por ejemplo, fue un planeta con vida. Él tuvo, el planeta Luna, la Luna nuestra, tuvo 7 razas también. Después de que ya cumplió su época la luna, ¿no? Porque acordémonos que en este mundo todo nace, crece, se multiplica, envejece y muere, ¿no? Todo, incluso los planetas. Nuestro planeta Tierra también algún día tiene que convertirse en luna porque él también va a envejecer y va a morir. Pues resulta que cuando la Tierra, cuando el planeta Luna estaba en ese desarrollo evolutivo y luego involutivo, pues también tuvo sus 7 razas. Pero en este caso y todos los planetas, en este caso vamos a hablar de nuestro planeta Tierra, que es lo más reciente para nosotros. Reciente entre comillas porque son millones de años. Ha existido la raza polar. Esa fue la primer población humana que vivió aquí en la Tierra y se llamó la raza polar. ¿Por qué se llama la raza polar? Porque en esa época el continente sobre el cual vivía esa humanidad pues quedaba en el polo norte, lo que nosotros conocemos hoy con el polo norte. Más sin embargo, el maestro Samael dice que no existía en esta misma posición que conocemos al planeta hoy en día, no existía. En esa época, la parte que es norte, polo norte, era zona ecuatorial. Y lo que conocemos hoy nosotros como zona ecuatorial eran los polos, ¿sí? El polo norte y el polo sur. De allí que sea la posición diferente y por eso se llama raza polar. También se le llama raza protoplasmática, porque en ese estado de la naturaleza todavía no se estaba en el mundo físico. Uno de los inconvenientes que tiene la antropología materialista es que ellos solamente estudian la parte material, no la parte espiritual de las cosas. Y resulta que en la parte espiritual, por ejemplo, un cuerpo se puede estirar. Por ejemplo, uno puede en la noche cuando se quede dormido, ¿sí? O sea, uno está en el descanso y de repente se da cuenta que está soñando, ¿no? Y entonces dice, ay, ¿estaré en el físico o estaré en los sueños? Entonces la persona se agarra el dedo, ¿sí? Se agarra un dedo y lo estira fuerte, 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 a ver si estira. Si el dedo estira, la persona no está en el físico, está desdoblada y está soñando. Entonces ahí comprueba la persona de que existe en los mundos internos
la capacidad de estirar el cuerpo, que precisamente por eso a la primera raza se le llamó raza polar, o sea, la raza protoplasmática, porque los cuerpos se podían volver pequeñitos como la persona quisiera o grandes como la persona quisiera. En esa época no existía este cuerpo físico. Esa fue la primera raza, la raza protoplasmática o raza polar. Luego la humanidad pasó a vivir lo que se llamó los hiperbóreos, o que eran andróginos. Los hiperbóreos pues tienen ese nombre, esa raza de los hiperbóreos, porque vivían precisamente alrededor del casquete polar. Por toda esa zona vivían ellos. Y esta era una raza que entonces ya se venía volviéndose ya menos espiritual. O sea, en el sentido de su consistencia de sus cuerpos, de la consistencia de sus cuerpos. Esa raza entonces habitó también en nuestro planeta. Y luego apareció la raza Lemur, que allí es donde la Biblia habla sobre los gigantes en el Génesis. En el Génesis precisamente se está haciendo énfasis a esa parte de la historia de la humanidad. ¿Hace cuánto sucedió lo de la Lemuria, que nos cuenta la Biblia? Hace 18 millones de años. Cuando en la Biblia leemos la historia de Adán y que fue creado el hombre y que se creó de lodo y que con un hálito Dios le dio vida al hombre, eso en otras palabras es la Lemuria. Bueno, ¿por qué habla allí de que le forma un cuerpo de lodo, de polvo de la tierra? Porque pues el hombre ya venía a dejar de ser un habitante de los mundos internos de la naturaleza para volverse un habitante del mundo físico. Por eso ya era semi-espiritual. Allá en la Lemuria fue donde ocurrió esa historia que habla la Biblia, que dice que salimos del Edén. El Edén queda en la cuarta dimensión, que estábamos hablando hace un rato. En esa dimensión, pues, es que se habla de los gigantes en la Biblia. Esos ya no eran andróginos, ya eran hermafroditas. Ya es diferente su parte sexual. Y como decimos, como estábamos diciendo, ocurrió hace 18 millones de años, nos enseña el maestro. Allí fue donde aparecieron pues los gigantes de que habla la Biblia y en la Biblia le llaman Nefilim. Esa es la palabra que se usa en la Biblia. Luego de que desapareciera la raza Lemur, aparecen los Atlantes, que de estos sí se ha escuchado un poco más, ¿no? Porque incluso hay documentales de la televisión que hablan de los Atlantes. Pero para claridad de todos nosotros, existieron 3 razas antes. Lo que pasa es que de los Atlantes se habla pues porque es reciente en la historia, o sea, hace menos de 18 millones de años que ocurrió lo de la Atlántida. La Atlántida, bueno, los lemures sí habitaron el Océano Pacífico, o sea, donde actualmente es el Océano Pacífico, ahí era continente en esa época, y entonces ahí vivían los lemures, en el continente Mu. Pasó el tiempo y el planeta cambió su morfología y entonces aparece tierra firme en lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico. De allí su nombre de Atlántico, porque ahí está, por debajo de esas aguas del Océano Atlántico, está la Atlántida. La Atlántida ya no es espiritual, ya es material, ¿sí? Ya es en la tercera dimensión. Los lemures, ellos, digamos, estaban pasando de la cuarta dimensión a la tercera, a la física, dejando el mundo espiritual para ir pasando al físico, que es esa época de cuando Adán y Eva fueron arrojados del paraíso. Eso de arrojarlos del paraíso, entonces es simbólico, indica que ya aparecen en la tercera dimensión.
Ustedes saben pues que en el físico uno es más fácil lastimarse. Uno puede soñar que le disparan y levantarse asustado, sudando, de que, uy, le dispararon y tocándose el cuerpo, ¿dónde es que está el hueco de la bala? Uno puede soñar eso, que le dispararon. Y mentiras, cuando se despierta en el físico no hay nada, pero en el mundo espiritual sí suceden cosas y luego ese hueco que le hizo la bala vuelve y se cierra. Sí, es que el mundo espiritual es diferente. Pero cuando se dice en la Biblia que la mujer tenía que parir con dolor y el hombre ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿qué está representando eso? Que eso ocurre en el físico. Eso no ocurría antes. En el físico es donde uno tiene que sudar, por ejemplo, para poder ir a trabajar la tierra. Por ejemplo, la mujer cuando daba sus partos antes no tenía dolor para la época de la lemuria, pero ahora en la época física sí, porque el físico es un cuerpo que se parte, uno se puede partir un hueso en el físico, en cambio en los mundos internos no. Ese hueso, si se partiera en los mundos internos, se vuelve otra vez a su posición original. Entonces, fíjense cómo la antropología gnóstica tiene un conocimiento más objetivo acerca de la creación, porque si nosotros estudiamos el origen del hombre solamente teniendo en cuenta la antropología materialista, pues es muy poco lo que se va a poder explicar, porque verdaderamente el hombre en el mundo físico apareció aproximadamente hace 18 millones de años, que cuando fue terminando la Lemuria, que empezó el hombre a vivir en el mundo físico. Y luego, entonces ya los atlantes ya era en el mundo totalmente físico, ya no era semi-espiritual, como lo era en la Lemuria. Y entonces los atlantes, pues, tienen toda una historia que cuentan los antiguos sabios de Grecia y aún hay mucha curiosidad acerca de ellos. Se cree que los atlantes vivieran en una pequeña isla cerca, por allá en el mar Mediterráneo o cerca a España. No, pues el maestro nos dice que verdaderamente los atlantes vivieron por todo el océano, lo que se llama el océano Atlántico, y restos de la Atlántida, restos del continente Atlante, ¿cuáles son? Esos restos, pues tenemos, por ejemplo, alguna zona de Venezuela, la parte norte, y yendo hacia las Antillas, eso es una zona Atlante, que no se sumergió. Otra zona Atlante que no se sumergió es España, una parte de España, eso nos explica el maestro Samael. Así, las Islas Canarias también. Eso es restos del continente Atlante que no se sumergieron. O sea que son lugares mágicos, ¿no? Son lugares que conservan ese misterio de la época de los atlantes. Y luego viene la raza aria. Aquí pusimos los mayas, porque verdaderamente la raza aria, o sea, la nuestra, empieza con los mayas, quienes heredan de los atlantes mucho conocimiento. Las pirámides que tienen los mayas y las pirámides de Egipto y pirámides que encontremos en otras partes, todas son de origen atlante. Esa fue la herencia que nos dejaron los atlantes. Los atlantes también dejaron otras herencias, otras estructuras que están en secreto, en las cuales no nos corresponde a nosotros, la raza aria, conocer. Eso lo va a conocer la siguiente raza después de nosotros. Cada raza se destruye no porque Dios sea malo, sino que cada raza se autodestruye por su propia maldad. Fíjese que en la Biblia se habla de un Génesis y se habla de un Apocalipsis. ¿Por qué iba a existir un libro que ya estaba hablando del fin de la humanidad? Porque en cada raza de estas que hemos nombrado, siempre ha habido un inicio y un fin. Pues para nosotros los habitantes de esta época, pues también va a haber un fin. Y precisamente nosotros, la humanidad, estamos viviendo ese fin. Fíjese cómo está descompuesto el planeta, lo hemos descompuesto nosotros, las personas, con nuestra contaminación,
Fíjese que actualmente la bomba atómica ya muchos países la tienen. Hay momentos que están que se atacan. Se supone estamos viviendo guerras bacteriológicas, que tal vez es un secreto a voces, pero ninguno quiere que se diga, porque entonces pasa a ser considerado una persona que no es cuerda. Entonces, nuestra raza aria, que la empiezan los mayas, eh, precisamente recibe de los atlantes mucha doctrina espiritual. Por eso los mayas son muy espirituales en sus orígenes. Los mexicanos que viven hoy en día en esa zona no son más que pues, la población que quedó de los mayas, porque la verdadera persona espiritual no vive en el mundo físico, vive en el mundo del espíritu. Ustedes recordarán que cuando llegaron los españoles, había muchas estructuras que demostraban que vivían muchas personas, pero cuando los españoles miraron la población que había comparado a las estructuras, no correspondía tanta estructura para la cantidad de personas que vivían. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué se habrán hecho los mayas? No están. Lo mismo pasa para los incas, ¿no? Para los incas, cuando llegan los españoles, ellos no encuentran algunos lugares abandonados. ¿Qué pasó con esa humanidad? O sea, que con esa parte de los incas. Bueno, pues los que eran muy espirituales se internan hacia la parte espiritual y la persona que no es espiritual, o sea, la persona pecadora, pues nos quedamos viviendo aquí en el mundo físico. Entonces, la población inca que actualmente vemos en el Perú no son más que las personas que espiritualmente no nos hemos podido desarrollar y tenemos que desarrollarnos espiritualmente porque ya está sucediendo el final de esta raza aria, porque va a haber una nueva oportunidad en una nueva raza. Bueno, entonces los mayas pues inician la raza aria. Ya para esta raza aria pues no hay gigantes, pero sí para la época de los atlantes era una mezcla entre personas como nosotros, la humanidad actual de altos, a personas altas como lo existió en la Lemuria, o sea, era como una transición, ¿no? Y ya en los atlantes, ya la sexualidad ya no es hermafrodita, ni ahora, actualmente. Después de que la separación de los sexos, que es lo que muestra la Biblia como que salió Eva de la costilla de Adán, entonces ya la mujer tiene sexo femenino y el varón tiene sexo masculino, y mediante la cooperación de los dos es que ocurre la creación. Entonces los gigantes de la antigüedad sí eran hermafroditas, o sea, tenían los dos órganos sexuales. Bueno, entonces vamos a ver que los atlantes, de allí se heredó la cultura maya. La cultura maya entonces se distribuyó por el Tíbet, por la India, por Egipto y por la península de Yucatán. Todos esos grupos que vemos, los antropólogos materialistas se preguntan, pero ¿de dónde habrán venido? Todos son de origen maya. Naga maya era el lenguaje que usaban en esa época, los naga maya. Y por eso es que si se estudia a fondo, dice el maestro Samael que si la persona quisiera estudiar un poco más de esto y viajara al Tíbet, por ejemplo, encontraría textos mayas en lengua maya, ¿sí? Si viajara al Tíbet. Allí podría encontrar. Si va a Egipto, encuentra pirámides igual que los mayas, porque los mayas le heredaron a los tibetanos, a los indios, a los egipcios y ellos mismos que son en la península de Yucatán, en México, en Centroamérica. Entonces, eso es lo que nos quedó de los gigantes. Eso simplemente como para esbozar ese instante, ese dónde y ese cómo.
Entonces los mayas fueron grandes civilizadores de origen atlante y los gigantes de esa época influyeron para que eso ocurriera. En la Biblia se habla de los gigantes. Por ejemplo, cuando se habla en el Génesis, se está hablando de la Lemuria. Cuando se habla de Enoch, Enoch vivió 365 años, dice la Biblia. Él fue el papá de Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Matusalén fue el papá de Lamec, que vivió 777 años. Y Lamec fue el papá de Noé, ¿sí? Noé, que vivió más de 500 años. ¿Y Noé quién fue? Imagínense, fue el encargado de avisar de que venía el diluvio universal. ¿Y qué es ese diluvio universal? Pues el sumergimiento de la Atlántida. Entonces, estos son seres que vivieron tiempos de la Lemuria y tiempos de la Atlántida. Y son personas que espiritualmente tenían una cercanía con Dios, que es lo que todo mundo debemos desarrollar, la cercanía con Dios, que es la armonía. Y los que no logran esa armonía con Dios, o sea, que son egoístas, o sea, tienen el ego, entonces son las personas que perecen cada vez que termina una raza. Y no es por crueldad de Dios, sino que nos sirven como semilla para la nueva raza. Después de esta raza aria viene otra raza. Y las personas que quieran seguir viviendo en esa raza, pues tenemos que demostrar que espiritualmente no somos malvados para ser tenidos en cuenta. Por eso es que en todas las culturas religiosas siempre se habla del paraíso. Siempre se habla del paraíso. Y ese paraíso no es más que va a empezar una nueva raza y solo la continúan aquellas personas que espiritualmente tengan valores. El Cristo es un sembrador y el Cristo está sembrando para cosechar. ¿Para cosechar qué? Hijos para Dios. Por eso Él da la parábola de las semillas. Cada semilla es una persona, una esencia. Y esa semillita depende de donde caiga, en tierra fértil o en tierra que no es fértil. Entonces, si es tierra no fértil, entonces cae en el pecado. No sirve para Dios, no sirve para ser cosechado. Y si cae en tierra abonada, fértil, entonces es porque desarrolló, en vez de desarrollar el ego, desarrolla los valores. Entonces es una persona que sirve para ser tenida en cuenta en la siguiente raza. Y eso es lo que los religiosos llaman el paraíso. Y eso es lo que todo religioso anhela, ¿no? Estar en el paraíso. En Génesis capítulo 5 ahí pueden encontrar más descripción acerca de esos gigantes de la antigüedad y cuánto vivieron. ¿Cuál era la altura de los gigantes en esa época? Bueno, pues aproximadamente 4,5 metros. Y la humanidad de hoy, pues aproximadamente medimos 1,80 m, 1,70 m, depende de la zona geográfica, ¿no? Hay zonas donde la gente es un poco más alta, 1,90 m, también hay zonas donde la gente es un poco más baja, 1,50 m, zonas del planeta. Asimismo era en la época de los gigantes. Hay gigantes de 12 metros, gigantes de 8 metros, 4,5 metros, así. Eso depende del momento. Ahora, ¿por qué el planeta Tierra podía dar gigantes en la antigüedad? Bueno, porque el planeta Tierra estaba más fuerte y entonces podía sostener seres grandes, porque los alimentos incluso eran más nutritivos. Hoy en día no, hemos degenerado la alimentación, incluso se hacen los transgénicos, el hombre ha modificado la comida, que porque hay que hacerla que resista las plagas, y entonces todos esos supuestos mejoramientos que la humanidad le hemos hecho a la comida con los transgénicos, no lo que hacen es degenerar a la persona que los consume y pues esa es una de las causas de que la humanidad no tengamos posibilidades de ser personas altas o fuertes como antes.
Hoy en día las personas no somos de una contextura fuerte como los incas, los mayas. Ya hoy en día la persona para poder ir al trabajo ya usa una moto, ya usa un carro, ya la persona no hace tanto ejercicio como antes porque la comida de hoy en día no tiene semejante poder. Hoy en día las enfermedades son muy corrientes, cualquier cosita ya enferma a la persona y ya no puede caminar. Antiguamente no, las mujeres recién daban a luz, ya estaban trabajando. Hoy en día pues ocurre algo similar, pero los trabajos de antes eran más fuertes. Antes no había lavadora, hoy sí. Antes tocaba ir a recoger el ganado para ordeñarlo. Hoy no, hoy va a comprar la bolsa de leche en el supermercado. Antiguamente había que ir por el agua al río y traerla al hombro cargando. Hoy en día no, ya el acueducto llega hasta la cocina y solo es pagar un servicio. Entonces, todo ese tipo de vida hace que la fortaleza se pierda, eh, y la alimentación de hoy en día no es la misma. Las zanahorias de la antigüedad eran más rojas, hoy en día son como naranja. Los alimentos se han vuelto no entregan la misma vitalidad al hombre. Pues no, ya no se desarrolla esa parte de gigantes. Bueno, entonces para la raza aria nuestra estatura pues está aproximadamente en unos 70, unos 80 por ahí, en esta época. ¿Cómo aparecen los gigantes? Bueno, pues es la unión de la carne que no viene de Adán, o sea, los ángeles, con la carne que viene de Adán, o sea, los hombres. ¿Cómo así? Aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo así? O sea, carne que no viene de Adán, pero luego no todos venimos de Adán porque la Biblia dice. Sí, pero recordemos que la Biblia también está contada a partir de la Lemuria, por ejemplo. Ese es un punto a tener en cuenta, por lo tanto, está incompleta. Aparte de que los religiosos le han quitado evangelios y solo han dejado los evangelios que les interesan, y aparte de que a esos evangelios que han dejado le han cambiado palabras. Entonces, hay mucha desinformación en la Biblia, pero también hay partes que todavía nos están informando algo, ¿sí? Y eso es lo que usamos para demostrar. Entonces, ¿cuál es la sangre que no viene de Adán? Los ángeles, que también reciben los nombres de Gregores, también le llaman los guardianes. Acordémonos que cuando salió Adán y Eva del paraíso, Dios puso unos ángeles a vigilar la entrada al paraíso. Los son los guardianes. O sea que no solamente las personas que vivíamos en esa época en el planeta, sino que también habían ángeles. Es decir, es sangre que no viene de Adán. Y los humanos, o sea, nosotros las personas, somos sangre que viene de Adán. Adán, acordémonos, fue creado de tierra, de polvo. En cambio, los ángeles no. ¿Sí ven la diferencia? Allí, cuando ellos se unen sexualmente, es que aparecen los gigantes de la raza Lemur, en el físico. Dice Daniel en el capítulo 4. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Bueno, ustedes sacan la Biblia que les acabamos de decir, Reina Valera de 1960 o una anterior, y van a leer el resto. Allí nombra que en amarillo está señalado en la diapositiva que habían vigilantes y santos que descendían del cielo. Ese vigilante santo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que no éramos los únicos habitantes en el planeta Tierra. Y ahí lo que está hablando es Nabucodonosor. Él es el que está hablando en este libro, en el libro 4 de Daniel. Él está contando su sueño, que tenía que ver con un árbol, pero que las raíces no fueron derribadas. Entonces Daniel, el profeta, él va y le explica qué significa el sueño. Pero entonces allí hay una muestra de que del cielo descienden seres que nos están dirigiendo. Ellos son los que nos dirigen.
Podemos ver en la escalera de Jacob que en la Biblia lo describe. Vamos a leer. Dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esos son los que no son sangre de Adán, los ángeles que descienden a la tierra a asistirnos. Existen lo que se llaman los dioses. Cuando se dicen los dioses, hay gente que se ofende, dice: no, Dios solo es uno. Sí, Dios es solamente uno, incluso para los ángeles. Ellos no tienen más dioses, sino uno, Jehová. Pero Jehová también es el ejército de la voz, ¿sí ve? O sea, todo eso también es de estudiar y profundizar, pero Dios es una unidad múltiple perfecta. Entonces, los ángeles conforman a esa multiplicidad de Dios. Y si ellos son superiores a nosotros y son obedientes a Dios, y para nosotros, la humanidad pecadora, para nosotros ellos son dioses. No porque estemos reemplazando a Dios, porque a la final Dios se está expresando en ellos, es el mismo. Como cuando el Cristo dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y solo se llega al Padre por medio de mí. Eso puede decirse de los ángeles. No es que se consideren a los ángeles Dios, pero sí, para nuestro nivel conscientivo son dioses, porque es la expresión de Dios en ellos. Dios no es una persona, es la unión de todos los ángeles. Lo que pasa es que en las diferentes culturas religiosas, para que entendamos un poco, siempre nos dibujan a Dios. Y, por ejemplo, en nuestra parte occidental del planeta, Dios es representado como un anciano venerable, un viejito, muy sabio. Pero en el fondo está la sabiduría de todos los ángeles, arcángeles, potestades, tronos, querubines, todas las jerarquías divinas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que esa es la carne que no viene de Adán, y esos son los dioses de los panes de trigo, los dioses de las montañas, los dioses que nombran en las diferentes culturas, los dioses del océano, el dios del aire, el dios de la tierra, el dios del fuego. Ese es simplemente una expresión de Dios. Y no es que haya muchos dioses, solamente Dios es uno, pero es una forma de darnos a entender de los poderes y capacidades que tienen esos seres que dirigen la tierra, que dirigen el agua, que dirigen el fuego, el aire, que son los dioses de los panes de trigo. Entonces, esos seres vienen del cielo y nos vienen a asistir aquí en la tierra. No estamos solos verdaderamente. Es más, nosotros nos hemos olvidado de Dios. Pero bueno, dijimos que los ángeles nacen del cruce, dijimos que los gigantes nacen del cruce de los humanos, o sea, la sangre que viene de Adán, con la sangre que no viene de Adán. Ahí aparecieron los gigantes que habitaron la tierra en la época de la Lemuria, que en la Biblia le llaman Nefilim. Bueno, pero ¿cómo es posible que esos seres, cierto, se crucen con humanos? Bueno, primero, pues dice la Biblia, porque eran mujeres muy hermosas, las mujeres humanas. Y esos ángeles, que obviamente también son de características muy hermosas, pues se enamoraron de ellas. Entonces tuvieron hijos, que fueron los gigantes, Nefilim. ¿Qué es lo que hace que el hombre pues cometa, digamos, errores en la creación? Pues las diferentes leyes que hay. Esos ángeles se encuentran a menos leyes, por eso son ángeles. 12 leyes, 24 leyes, como está escrito ahí. El Deuterocosmos, que es representado por todo el sistema solar de Oz, solo es regido por 12 leyes. El Mesocosmos, que es el planeta Tierra, por 24 leyes. Ya es un poquito más denso que el sistema solar. Y el microcosmos, o sea, las personas, nos rigen 48 leyes. Bueno, ¿qué es una ley? Bueno, por ejemplo, la ley de gravedad es un ejemplo. La ley de gravedad solamente existe aquí en el planeta Tierra, pero no existe la ley de gravedad en la parte espiritual del planeta Tierra.
Entonces, cuando esos hombres, esos ángeles, bajan aquí a nuestro planeta Tierra, entonces los influyen esas leyes y por eso es que se cae en diferentes errores, como el cruce de ángeles con humanos. Se puede decir que seres superiores con seres inferiores. ¿Por qué ocurre eso? Porque esas leyes de aquí de este mundo son muy densas para ellos que nos están visitando y entonces caen, por ejemplo, en la sensualidad, en el erotismo y eso hace que sean los tales ángeles caídos, porque a los nefilim le llaman ángeles caídos. Y pues sí, tiene que ver precisamente con que las leyes que los rigen cuando ellos vienen al planeta, a veces no las pueden controlar y caen en el pecado. Y cuando uno comete más errores, es más pecador, entonces vienen los mundos infiernos, que ya es a 96 leyes, el tritocosmos. Ustedes se han visto o notado que cuando uno le da ira, eso parece que llevar una piedra en la cabeza, encima, una piedra grande, de 1 metro de diámetro. Cuando uno tiene ira es como si tuviera un peso encima. Ahí está uno sumergido en sus mundos infiernos. Por eso es que cuando uno termina de pelear sale cansado, porque está sometido a muchas leyes. ¿Sí? En cambio, cuando uno medita, uno se va a menos leyes, por ejemplo, a 24 leyes, 12 leyes. Por eso el que medita sale contento, alegre. El que hace una obra de caridad, como eso tiene que ver con los cielos que habla el Cristo, entonces él lo lleva a esos lugares. Cuando uno hace una obra de caridad se siente más liviano. Bueno, entonces fíjense que esos ángeles de esos mundos livianos, espiritualmente hablando, se unieron con mujeres que vivían en este mundo denso y congestionado de más leyes y pues cometieron pecado y por eso se le llaman los ángeles caídos. Bueno, entonces, ¿de dónde apareció la sangre que es de Adán? Ya para terminar, la sangre que es de Adán, entonces viene precisamente del polvo y la tierra, de lo que fue hecho Adán. Pero, ¿qué es lo que le da vida a Adán, a ese hombre de polvo y de tierra? Pues la esencia, o sea, un pedacito de Dios, el hálito de vida. Eh, Recordemos que cuando nosotros nos crearon con tierra. Ese es el reino mineral. ¿Sí? Adán fue creado de la tierra. Entonces, toda persona, cuando llegamos aquí al planeta Tierra, pues nos empezamos por la tierra, el reino mineral. Luego evolucionamos y pasamos al reino vegetal. Esto que está aquí es simplemente un resumen. Verdaderamente se explica profundamente en los cursos de Gnosis. Quedan todos invitados para que estudiemos la realidad nuestra, objetivamente, con la antropología psicoanalítica, para que conozcamos verdaderamente de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, luego de que fuimos revestidos con ese reino vegetal, animal, pasamos al reino vegetal, como está señalado ahí, y luego de que pasamos de ese reino vegetal, pasamos al reino animal. Y esa esencia luego evoluciona, ¿no?, al reino humano. Esos son la sangre que viene de Adán, ¿sí? Esto está explicado también en la rueda del samsara, del budismo. Los budistas lo explican muy bien. Ustedes saben que en la parte oriental de nuestro planeta, los libros religiosos cuentan más verídicamente la historia de la humanidad, porque allá eso no ha sido ocultado para sus estudiantes religiosos. Nosotros aquí en Occidente sí, mucha información nos la ocultan y estamos muy desinformados. Pero los humanos que vivimos actualmente venimos de la sangre de Adán. Esos hombres que fuimos revestidos con cuerpo de tierra, o sea, nuestro cuerpo de carne y hueso, esa mujer fue la que tuvo relación sexual con esos ángeles que venían del cielo y que en este mundo denso de leyes no resistieron y fueron lo que se llaman los ángeles caídos. Y aprovechando, recordemos que cuando una persona no logra llegar a Dios, entonces tiene que involucionar.
Nos dan 108 vidas para volver a Dios. Entonces, como les digo, esto es simplemente un resumen y estamos tratando en esta conferencia de que no quede nada suelto, o sea, que nos demos cuenta de que todo encaja. La existencia de los gigantes encaja, la existencia de los humanos encaja, en que existe toda una explicación acerca de la existencia de la vida en este planeta. ¿Cuál es la idea? Que volvamos a Dios, y para eso nos dan diferentes oportunidades. Si uno no vuelve a Dios, involuciona en el reino animal involucionante, en el reino vegetal involucionante, en el reino mineral involucionante, y luego pasa al reino mineral sumergido, que es lo que se conoce como los infiernos. Por lo tanto, tenemos que regresar otra vez a donde Dios, porque si no, las leyes densas de esta naturaleza, donde estamos viviendo ahora, o sea, naturaleza inferior, nos van a sumergir en lo más profundo de la creación, donde las leyes todavía son más densas, y tenemos que regresar a Dios. Entonces, esos ciclos se repiten 3000 veces. 3000 oportunidades de 108 vidas tenemos todos para volver a Dios. Como les digo, esto simplemente es para que tengan una curiosidad, para que vengan a los estudios gnósticos y profundicemos más acerca de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Porque nuestro verdadero objetivo, ¿verdad?, es revolucionarnos de este mundo tan denso que incluso los ángeles cuando llegan caen y entonces Dios pone a la entrada del paraíso ángeles con espada que no han caído, esos ángeles, lógico, para que las personas superemos todas nuestras debilidades egoicas, nos revolucionemos contra nosotros mismos, haya una revolución de la conciencia y volvamos a Dios. Con esa revolución de la conciencia es que vamos a volver a Dios. Entonces, para ello necesitamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es la muerte psicológica, nacer espiritualmente y sacrificarnos por las personas. Nosotros tenemos que morir psicológicamente, ¿por qué? Porque hemos desarrollado el ego, el egoísmo. Una persona perezosa, una persona orgullosa, codiciosa, iracunda, lujuriosa, etcétera, es una persona que es una persona desalmada. Para volver a Dios tenemos que volver a tener alma. ¿Cuál es el alma? Pues es el conjunto de virtudes, como por ejemplo la diligencia, por ejemplo la humildad, el altruismo, la templanza, la paciencia. Por eso Cristo dice, en paciencia poseeréis vuestra alma. El que se revolucione contra el pecado y desarrolle esas virtudes, ese es la persona que puede regresar a Dios. El nacimiento se refiere a que uno tiene que volver a nacer. ¿Qué significa eso? Pues que si para crear un bebé, por ejemplo, de carne y hueso, se necesita un espermatozoide y un óvulo, pues quiere decir que todo lo que se crea viene de un espermatozoide y un óvulo. Quiere decir que las personas que quieran nacer de nuevo es porque son personas que respetan la sexualidad. Si la persona mantiene en la masturbación, en la fantasía sexual, mantiene en el prostíbulo, mantiene haciendo mal uso de su semilla, obviamente no nace otra vez. ¿Quién vuelve a nacer? Quien respeta su semilla. Porque, ¿qué semilla es la que se usa para volver a sembrar? Cuando el campesino está en el campo, en la chacra, la mejor semilla es la que se usa. ¿Quién tiene la mejor semilla en las personas? Aquel que sabe manejar su verbo, aquel que tiene recta manera de pensar, recta manera de actuar, recta manera de sentir. Esa es la persona que tiene derecho a nacer de nuevo. Entonces, usemos bien lo que Dios nos da en pensamiento, palabra y obras, y verá que nuestra semilla será cada vez mejor.
Y el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad pues se da como el Cristo nos enseña, ¿no? Dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, enseñando al que no sabe, visitando presos, visitando enfermos, enseñando al que no sabe, ya dijimos. Bueno, así. Una serie de enseñanzas nos ha dado el Cristo acerca de ello. Y todos los grandes enviados de la humanidad han enseñado que nosotros tenemos que sacrificarnos por los demás, porque dando es como se recibe. Eso es una enseñanza de San Francisco de Asís. Están pues todos invitados a conocer profundamente estas herramientas de la revolución de la conciencia para que nos liberemos de esta rueda del samsara y podamos nosotros volver a nuestro origen, volver a Dios, porque como se dieron cuenta por estas leyes densas que le corresponden a estas dimensiones de la naturaleza, incluso los ángeles caen. Y ¿por qué no nosotros las personas? La carne débil, dicen, ¿no? Entonces tenemos que superarnos. ¿Pero cómo nos vamos a superar? Bueno, tenemos que entrar a estudiar Gnosis para que conozcamos. ¿Quieres comprobar que existen los gigantes? Existe la intuición. Prajna Paramita, dice el maestro Samael. Con la intuición podemos nosotros conocer. ¿Dónde se desarrolla la intuición? En el corazón. ¿Sí? Entre el hombre y la mujer es más intuitiva. Pero si la mujer y el hombre vocalizan la letra O 1 hora diaria durante 3 años, desarrollaremos la intuición. ¿Cómo se pronuncia? O. Entonces nosotros tomamos aire, ¿sí? Y pronunciamos la O, concentrados en el corazón, sintiendo el corazón, 1 hora diaria. Y hacemos la vocalización larga hasta que se nos acabe el aire de los pulmones. Y volvemos a tomar aire y repetimos y repetimos. Y experimentenlo y verá que van a sentir mucha armonía en su corazón y en su vida. Debemos nosotros estar pendientes de que si queremos conocer el mundo espiritual tenemos que hacer muchas prácticas. Estas prácticas que están aquí se enseñan en los cursos de Gnosis. Están cordialmente invitados a escribirse. Al lado de este video hay un enlace a un formulario para que lo llenen, por favor, y ahí se pueden inscribir a los cursos. Pueden ir a los centros gnósticos más cercanos a su casa. ¿Dónde encuentran las direcciones? Aquí en el Perú, en gnosisperú.org. Así se llama la página, gnosisperú.org. Allí están todas las direcciones de los centros gnósticos del país. Si no está viviendo en el país de Perú, entonces visita la página de Gnosis Internacional. Gnosis, la página es lumendelumine.org, así se llama la página, con las direcciones de todo el mundo, donde está Gnosis. Repetimos el nombre de la página, lumendelumine.org. Bueno, entonces hasta aquí esta conferencia. Los invitamos a investigar, comprobar, no crean nada de lo que se dijo acá. Si lo creen, verdaderamente estamos perdiendo el tiempo. Todo es para comprobar. Agradecemos su atención y los invitamos pues a continuar en los cursos de Gnosis. No olviden que todos los viernes hay conferencias por el canal de YouTube y de Facebook Live, donde van a encontrar temas bonitos, temas muy afines. Escojan los temas que ya están grabados. Hay temas que ya están grabados, simplemente miren cuál es más afín a sus intereses y allí pueden profundizar. Incluso de los temas que hemos visto hoy, porque hoy tratamos varios temas que engloban. Allí pueden profundizar por algún tema en especial, ¿sí? Sobre las razas, por ejemplo, hay conferencias. Sobre la evolución y la involución, también sobre las 108 vidas hay conferencias. Sobre la revolución de la conciencia hay conferencias. Entonces están totalmente invitados, cordialmente invitados para que estudiemos Gnosis.
Hasta una próxima oportunidad.